El método CABAT. Este trabajo fue realizado por los estudiantes Michelle Jiménez, Danis Jaimes, Estela López y Paulo de los Reyes, en nombre de la fisioterapeuta Carmen Acuña. Las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva fueron creados por Hernán Cabat, neurofisiólogo clínico de la Universidad de Minnesota. La facilitación neuromuscular propioceptiva se relaciona con las respuestas normales del mecanismo neuromuscular. De acuerdo con este método, un patrón de movimiento es una acción en masa, es decir, un movimiento en el que participan varios segmentos articulares y diversos grupos musculares para lograr un objetivo funcional, cumpliendo con las características de ser en diagonal y en espiral, en consonancia con las estructuras esqueléticas del cuerpo humano. Este método fue destinado a promover o acelerar la respuesta del mecanismo neuromuscular por medio de la estimulación de los propioceptores. Con el método CABAT se buscan respuestas motoras a partir de estímulos sensitivos. El objetivo del método CABAT. Su objetivo principal es fortalecer los músculos mediante los patrones de movimiento en los que fueron diseñados. Facilitar respuestas del sistema neuromuscular mediante el estímulo propioceptivo, a través de la repetición de modalidades específicas por medio de diferentes mecanismos neurofisiológicos que aumentan la conducción de las vías nerviosas. Procedimientos del método CABA. Iniciamos con un comando verbal. La realización del movimiento va precedida de una voz de mando que sirve de estímulo al mismo, cuidando la claridad, la precisión, el tono y el tiempo. Luego pasamos con un contacto manual. Se aprovecha como estímulo propioceptivo colocando la mano siempre en sentido opuesto al movimiento indicado. Presión y tracción, también empleado como estímulo propioceptivo. Estímulo y reflejo de estiramiento. Consiste en extender rápida y súbitamente en forma pasiva los músculos que intervienen en el movimiento antes de ordenar su contracción. Procedimientos básicos. Resistencia máxima es la aplicación de una fuerza opuesta a la del arco de movimiento, un poco menos a la fuerza del paciente. Es una contracción isotónica y un poco mayor a la isométrica. Irradiación muscular, cuando la contracción de un músculo o grupo muscular potente estimula por desbordamiento de energía a un músculo o grupo muscular más débil. Dentro del mismo patrón de movimiento, esta irradiación se propaga de la parte proximal a la distal en los miembros. Patrones de movimiento. Trayectorias de movimiento en las que se trabaja. Son movimientos integrados que tienen un carácter global y se realizan en diagonal y espiral, es decir, con componentes de rotación produciendo movimientos que se realizan en las actividades de la vida diaria. Sincronismo manual. Es la secuencia de contracciones musculares que ocurre en toda actividad motora, lo cual da como resultado un movimiento coordinado. Técnicas específicas, refuerzo y potenciación. Iniciamos con unas contracciones repetidas. Repetir el mismo patrón del agonista hasta que parezca la fatiga. Inversión lenta. Patrón contra resistencia máxima de agonista seguido del patrón antagonista. El cambio se realiza con rapidez. Inversión lenta sostenida. Lo mismo que el anterior, pero al final se añade una contracción isométrica. Contracción concéntrica del antagonista e isométrica del antagonista y después contracción concéntrica de agonista. Estabilización rítmica. Se emplea fuerte contracción isométrica del agonista y luego contracción isométrica del antagonista. Contraer, relajar. Contracción concéntrica de agonista, relajación y luego estiramiento hacia antagonista. Permite el movimiento de rotación. Sostener, relajar. Se coloca el segmento en máxima amplitud articular. Se pide contracción isométrica sin permitir movimiento. Inversión lenta, sostén y relajación. Isométrica el antagonista y relajar y estirar hacia el mismo patrón.
Una contracción isotónica del agonista luego se mantiene y así sucesivamente. Iniciación rítmica. Ejecución del movimiento de forma pasiva para iniciar el movimiento y aumentar la rapidez del mismo. Diagonales de miembro superior. Esta primera diagonal se compone de un patrón flexor principal que realiza flexión, aducción y rotación externa, seguido de un patrón extensor que va de extensión, abducción y rotación interna. Unilateralmente le damos el comando verbal al paciente, le pedimos que apriete mi mano, levante el brazo y lo lleve sobre encima de su cabeza. Luego cambiamos el agarre y le pedimos que extienda los dedos, el pulgar hacia adentro y que baje el brazo. Bilateralmente le pedimos que realice lo mismo, esta vez con los dos brazos. Aprieta mi mano, levanta los brazos y crúzalos sobre tu cabeza. Luego cambiamos el agarre y le pedimos que extienda los dedos y que baje los brazos con sus pulgares afuera. Diagonales de miembro superior. En esta segunda diagonal hay un patrón flexor que realiza flexión, abducción y rotación externa, y otro que lo compone por la extensión, la aducción y la rotación interna. Unilateralmente le pedimos al paciente que desde su cadera opuesta levante sus dedos pulgar hacia afuera y lleve su brazo hacia su parte externa. Luego que apriete la mano, doble la muñeca y la lleve hacia su cadera. Bilateralmente le pedimos al usuario que extienda los dedos y los pulgares hacia afuera mientras eleva los brazos. Luego que me apriete la mano y la lleve hasta su cadera opuesta. Diagonales de miembro inferior. Esta diagonal compone de una extensión, una abducción, una rotación interna y luego con una flexión, una aducción y una rotación externa. Unilateralmente le damos el comando verbal al paciente que levante los dedos, lleve su talón hacia adentro y la pierna hacia arriba, seguido de un cambio de agarre donde le pedimos que baje los dedos, lleve su talón hacia afuera y baje la pierna. Bilateralmente le pedimos al paciente que levante los dedos, lleve sus talones hacia adentro y que suba las piernas. Luego cambiamos el agarre y le pedimos que baje los dedos, talón hacia afuera y baje las piernas. Diagonal de miembros inferior. En esta diagonal la compone un patrón flexor que realiza flexión, abducción y rotación interna, seguido de una extensión, una aducción y una rotación externa. Unilateralmente le pedimos al paciente que levante los dedos, talón hacia afuera y hacia arriba, y hacia afuera, hacia arriba. Luego cambiamos el agarre y le pedimos que lleve el talón hacia adentro y baje la pierna. Bilateralmente le pedimos que realice el mismo movimiento. Levanta las piernas, talones hacia afuera y hacia arriba. Luego cambiamos el agarre y le pedimos que una sus talones y baje las piernas. Diagonales de tronco superior. Primera diagonal. Flexión con rotación a la derecha. En este patrón, la cabeza irá hacia arriba girándose a la derecha, levantando la cabeza y al mismo tiempo llevando los brazos a la cadera derecha. Se realiza de la siguiente manera. Flexionamos las rodillas del paciente de manera que procederemos a elevar la pelvis. Luego, descenderemos las piernas para posicionar los brazos para hacer la elevación. Sujetamos al paciente y lo levantamos. Segunda diagonal. Extensión con rotación a la izquierda. Se realizará de la misma manera. Se levantará la cabeza, pero ya esta irá hacia atrás, levantando los brazos alejándolo de la cadera izquierda. Los brazos pasarán por encima del hombro izquierdo. Diagonal de tronco inferior. Se flexionan las rodillas y los talones irán hacia afuera. Se extiende rodillas y talones irán hacia adentro. Diagonales de la cabeza. Realiza flexión y extensión. Sujetamos al paciente por su frente y su región occipital.
Las diagonales de cabeza y de cuello consisten en una extensión con rotación a la izquierda y una flexión con rotación a la derecha. Primera diagonal, flexión con rotación a la derecha. Aquí se volverá la cabeza de manera que se gira a la derecha, se bajará el mentón al mismo tiempo que se baje la cabeza. Se realiza de la siguiente forma. Segunda diagonal, extensión con rotación a la izquierda. Se volverá la cabeza levantando el mentón y se echará la cabeza hacia atrás. Se realiza de la siguiente forma. Diagonales de la cintura escapular. Esta se compone de 4 movimientos, que son elevación anterior y descenso posterior, que componen la primera diagonal, y elevación posterior y descenso anterior, que componen la segunda diagonal. Descenso anterior y elevación posterior componen esta primera diagonal, que se realiza de la siguiente forma. La segunda diagonal se compone de la elevación anterior y descenso posterior, que se va a realizar de la siguiente manera. Pasamos a las diagonales de la cintura pélvica. Se compone de 2 diagonales. La primera, que compone de descenso anterior y elevación posterior, realizándose de la siguiente forma. Y la segunda diagonal, que se compone de descenso posterior y elevación anterior, que se va a ejecutar de la siguiente forma. Muchas gracias por su atención.